Jamás olvidaré el 10 de mayo de 2024. El aire en Zapopan, Jalisco, parecía haberse detenido, cargado con el sonido más desgarrador que una madre puede escuchar. Los gritos desesperados de mi pequeño Pablo. Eran gritos que no solo venían de su garganta, sino del terror más profundo de su ser, un terror que resonaba en cada fibra de mi propio cuerpo. Los escuchaba detrás de la puerta cerrada de la consulta del doctor Miguel Ángel Saucedo, un escalofrío helado que me recorrió de pies a cabeza. Cuando finalmente logré forzar esa barrera de madera, el horror que me golpeó fue una escena que jamás borraré de mi memoria. Mi hijo, mi dulce Pablo, de 8 años, con TEA nivel 3, no verbal, estaba amarrado a la silla, con una máscara de sedación sin monitoreo, y sangre. Sangre manchaba su boquita. Supe en ese instante que mi vida, y la de Pablo, la vida de Alejandra Guzmán, de 37 años, residente de Zapopan, Jalisco, cambiaría para siempre. Este fue el inicio de la batalla más grande y feroz por la dignidad de mi hijo. Una lucha contra la humillación, el abuso y la discriminación que ningún niño, y mucho menos uno con las sensibilidades de Pablo, debería enfrentar. Comenten de dónde nos están viendo y si son madres o padres de un niño neurodivergente. Sus historias importan. Mi hijo, mi luz, mi Pablo, tiene 8 años y vive en un mundo a veces incomprensible para muchos, el hermoso y vibrante universo del TEA nivel 3. Pablo no es verbal. No tiene palabras para decir me duele o tengo miedo, por lo que cada grito agudo, cada golpe que se da en la mandíbula, es un mensaje de dolor que mi corazón de madre entiende perfectamente. Los lugares cerrados le provocan un terror indescriptible, y sus problemas sensoriales son tan agudos que solo come purés. Mi corazón de madre, Alejandra Guzmán, de 37 años, siempre ha buscado protegerlo, enfrentando cada obstáculo con la esperanza de encontrar un mundo más comprensivo, más humano, para él. Por eso, cuando la salud dental de Pablo se volvió una preocupación constante, con esos golpes en la mandíbula que indicaban un dolor persistente, busqué y rebusqué. Finalmente, dimos con el doctor. Miguel Ángel Saucedo, un odontopediatra que se vendía como especialista en niños difíciles, con 15 años de experiencia y una clínica de lujo en una zona premium de Zapopan. La consulta costaba 2.500 pesos, una cantidad considerable, pero por la promesa de un trato especializado para mi hijo, no dudé en pagarla. Nuestro acuerdo, lo recuerdo palabra por palabra, era claro, inquebrantable. Una revisión inicial, solo eso. Yo estaría presente en todo momento, sin ningún procedimiento ese día. Si fuera necesaria una sedación posterior, sería con un anestesiólogo certificado y con todas las precauciones. Qué ingenua fui al creer en sus palabras. Qué ciega estuve ante la maldad que se ocultaba detrás de esa fachada de especialista. Eran las 11:30 de la mañana del 10 de mayo. Recuerdo que me pidieron esperar afuera solo 5 minutos, mientras el doctor preparaba a Pablo. Un nudo de angustia se formó en mi estómago, un presentimiento oscuro. 5 minutos se convirtieron en 10, y luego en 15, y entonces los escuché. Los gritos de Pablo se hicieron más intensos, guturales, llenos de un terror que nunca le había escuchado. Mi instinto maternal, ese que te rasga el alma cuando tu hijo está en peligro, me gritaba que algo andaba terriblemente mal. Golpeé la puerta, desesperada, llamando a Pablo, pidiendo que me abrieran, pero estaba con seguro, bloqueada. Me sentía impotente, escuchando el horror sin poder hacer nada. La adrenalina me recorrió como una descarga eléctrica. Con cada golpe fallido, con cada grito de Pablo que se filtraba por la puerta, la furia se apoderaba de mí. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me lancé contra la puerta. 1, 2, 3 veces, con toda la desesperación de una madre que sabe que su hijo está sufriendo. Finalmente, la madera cedió con un crujido. Lo que vi dentro me congeló la sangre. Me robó el aliento. Me partió en 1000 pedazos.
Pablo, mi niño, mi vida, estaba amarrado con correas a la silla dental, como si fuera un animal salvaje. Tenía una máscara de sedación cubriéndole la cara, sin ningún tipo de monitoreo que vigilara sus signos vitales, sin una sola máquina que indicara que alguien se preocupaba por su vida. Y lo peor, la imagen que jamás borraré de mi mente, la que me persigue en mis sueños. Sangre manchaba su boquita. Mi hijo estaba inerte. Su cuerpo convulsionaba levemente por el efecto de la sedación. En el ambiente, el doctor Saucedo, con una calma espantosa, una frialdad que me heló el alma, me miró sin una pizca de remordimiento y dijo con una voz monótona: «Estaban flojos, señora. Era necesario. Mentira. Una vil y asquerosa mentira. 4 de sus dientes de leche habían sido brutalmente extraídos». En ese instante, mi mundo se detuvo. Pero no me quedé en shock por mucho tiempo. La rabia me dio la fuerza. Mi mano temblorosa encontró mi celular y empecé a grabar todo, cada detalle de la atrocidad que le habían hecho a mi hijo. Mi otra mano marcó el 911. Pablo estaba inconsciente, su pequeño cuerpo inerte en esa silla de tortura. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Los paramédicos lucharon por estabilizarlo. Sus signos vitales eran peligrosos, al borde del colapso. En el hospital, la confirmación médica: una sobredosis de sedante ponía en peligro su vida. Mi hijo, mi vida entera, había sido drogado, amarrado y mutilado por un hombre en quien confié ciegamente. Ese día, mi vida y la de Pablo cambiaron para siempre. La humillación, el dolor, la impotencia se transformaron en una fuerza implacable. Esto no se quedaría así. Jamás. Desde muy pequeño, Pablo me mostró que su mundo era diferente, y el mío se transformó para abrazarlo por completo. Sus 8 años, hasta este fatídico momento, han sido un camino de amor incondicional, sí, pero también de desafíos constantes que nos han puesto a prueba una y otra vez. Pablo es un niño hermoso, con un alma pura y una conexión única con su entorno. Pero su diagnóstico de TEA nivel 3 significa que es no verbal. Y esto, para una madre, es una de las luchas más desgarradoras. ¿Cómo saber lo que le duele, lo que siente, lo que necesita, cuando las palabras no existen para él? Si esta historia les conmueve y quieren escuchar más relatos de madres guerreras como yo, no olviden suscribirse al canal. Su dolor, por ejemplo, es un enigma que aprendí a descifrar a través de sus gestos. Cuando algo le molesta o le duele, no lo dice, grita. Y cuando el dolor es en sus dientes o en su mandíbula, se golpea la mandíbula con sus propias manos, un acto desesperado de su cuerpo para comunicar algo que no puede expresar con palabras. Cada uno de esos gritos, cada golpe, era un puñal para mi corazón de madre, una señal de que mi hijo estaba sufriendo, y yo no siempre podía saber cómo ayudarlo de inmediato. Los lugares cerrados son otro de sus grandes terrores. Una habitación pequeña, un consultorio, cualquier espacio que limite su libertad de movimiento puede desencadenar una crisis de ansiedad. Es como si el aire le faltara, como si las paredes se cerraran sobre él. Por eso, cualquier procedimiento médico, por simple que fuera, requería una preparación especial, una logística casi militar. Sabía que para cualquier examen más invasivo, incluso un simple chequeo dental, necesitaría una sedación especial, un proceso delicado que siempre me llenaba de angustia. No era algo que se pudiera tomar a la ligera. La salud y el bienestar de Pablo dependían de un cuidado extremo y una paciencia infinita. Sus problemas sensoriales también marcaban su vida diaria. Comer, por ejemplo, era una tarea compleja. Durante años, su alimentación se ha limitado casi exclusivamente a purés. La textura de los alimentos sólidos, la mezcla de sabores, todo eso podía ser abrumador para su sistema. Cada comida era una batalla para asegurar que recibiera los nutrientes necesarios,
una constante adaptación a sus necesidades. Mi corazón de madre, el de Alejandra Guzmán, de 37 años, siempre ha buscado protegerlo, enfrentando cada obstáculo con la esperanza de encontrar un mundo más comprensivo para él. Un mundo donde sus particularidades fueran entendidas, no juzgadas, donde su vulnerabilidad fuera protegida, no explotada. Esta era nuestra vida en Zapopan, Jalisco. Una vida llena de pequeños triunfos y grandes desafíos, siempre con Pablo como mi faro, mi motor, mi razón de ser. Cada día era una lección de amor incondicional, de resiliencia y de adaptación. Siempre buscando lo mejor para él, siempre con la esperanza de que encontraríamos profesionales que comprendieran sus necesidades, que respetaran su esencia, que vieran más allá de su diagnóstico y encontraran la forma de ayudarlo sin causarle más dolor. Lamentablemente, esa esperanza estaba a punto de ser brutalmente destrozada, y yo, su madre, me vería obligada a sacar una fuerza que nunca imaginé tener para defenderlo de lo impensable. Con el tiempo, la salud dental de Pablo, mi hijo de 8 años, se convirtió en una preocupación constante, una sombra que se cernía sobre la ya compleja vida que llevábamos. Sus golpes en la mandíbula, ese gesto desesperado cuando el dolor se volvía insoportable, y sus gritos de angustia eran para mí una señal clara de que necesitábamos ayuda. Encontrar un dentista capacitado, con la sensibilidad y el conocimiento adecuados para tratar a un niño con necesidades especiales, como Pablo en Zapopan, Jalisco, parecía una misión imposible. Habíamos consultado a varios profesionales, pero la mayoría se sentía incómoda o directamente rehusaba atenderlo, alegando la dificultad de un niño no verbal y con terror a los lugares cerrados. Este es solo el principio. Activen la campanita para no perderse la continuación de cómo descubrí la verdad. Mi corazón de madre me impulsaba a no rendirme. Después de una búsqueda agotadora, que se sentía como andar a tientas en la oscuridad, finalmente dimos con el doctor Miguel Ángel Saucedo. Su clínica, ubicada en una de las zonas más premium de Zapopan, era impecable, moderna, y su consulta, de 2,500 pesos, prometía exclusividad y excelencia. Pero lo que realmente me atrajo fue su reputación. Se anunciaba como un odontopediatra especialista en niños difíciles, con 15 años de experiencia. Suena esperanzador, ¿verdad? Creí que habíamos encontrado a nuestro Salvador, a la persona que finalmente podría ayudar a mi Pablo sin causarle más trauma. Recuerdo la primera cita, aquella donde acordamos el plan. El doctor Saucedo se mostró comprensivo, profesional. Le expliqué las particularidades de Pablo, su sensibilidad, su terror a los espacios cerrados, la necesidad de un enfoque muy cuidadoso. Él asintió, me miró a los ojos y me aseguró que entendía. Establecimos un acuerdo claro, punto por punto, para la cita del 10 de mayo de 2024. Era estrictamente una revisión inicial, nada más. Mi condición innegociable era que yo estaría presente en todo momento, a su lado, para calmarlo, para ser su ancla. Y lo más importante, no se realizaría ningún procedimiento ese día. Si la sedación era absolutamente necesaria para un tratamiento futuro, sería posterior y siempre, bajo la supervisión de un anestesiólogo certificado. Qué ingenua fui al creer en sus palabras. En ese momento, respiré aliviada. Pensé que, por fin, Pablo estaría en buenas manos, que su dolor dental sería abordado con el respeto y la profesionalidad que merecía. Había puesto toda mi fe, toda mi esperanza de madre, en la promesa de este especialista. La idea de que mi hijo pudiera por fin aliviar su sufrimiento sin pasar por un calvario me llenaba de una paz que no había sentido en mucho tiempo. No podía saber que esa confianza, esa promesa de cuidado y respeto, no era más que una fachada, una trampa cuidadosamente tendida por un depredador que se escudaba en un título y una clínica de lujo. Ese 10 de mayo, la falsa promesa de un especialista estaba a punto de convertirse en la cita del horror, el inicio de la pesadilla más grande de nuestras vidas.
La mañana del 10 de mayo de 2024, recuerdo haber llevado a Pablo Guzmán a la clínica del doctor Miguel Ángel Saucedo con un hilo de esperanza. Mi corazón de madre, el de Alejandra Guzmán, de 37 años, anhelaba que ese día fuera el inicio del fin de su dolor dental, que por fin mi hijo de 8 años, con su terror a los lugares cerrados y su manera única de expresar el malestar, encontrara un poco de alivio. A las 11:30 am, con una sonrisa tranquilizadora que ahora sé que era falsa, el personal me pidió que esperara afuera. «Solo 5 minutos, señora Guzmán», me dijeron, mientras el doctor prepara a Pablo. Sientan mi angustia en este momento. Compartan este video para que más madres estén alertas y no caigan en engaños. Obedecí, con ese nudo familiar en el estómago que toda madre de un niño neurodivergente conoce. Pero esos 5 minutos se estiraron, se retorcieron, y muy pronto, lo que comenzó como un murmullo, se transformó en un sonido que aún hoy me persigue en las noches. Los gritos de Pablo. Gritos de puro terror, cada vez más fuertes, más agudos, más desgarradores. Mi sangre se heló. Era el sonido inconfundible de mi hijo en agonía, una melodía de pánico que ninguna palabra puede describir. Corrí a la puerta, intenté abrirla con desesperación, la empujé con todas mis fuerzas, pero estaba con seguro. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo con mi hijo detrás de esa puerta cerrada? Mis nudillos golpeaban la madera con furia. Mis súplicas se ahogaban en mis propias lágrimas y en los alaridos imparables de Pablo. Pasaron 10 minutos más que se sintieron como una eternidad. 15 minutos de una impotencia absoluta, de una tortura psicológica que me rompía el alma. Mis pulmones quemaban. Mi voz se había vuelto ronca de tanto gritar el nombre de mi hijo. Sentía que cada fibra de mi ser, cada célula de mi instinto maternal, me gritaba que algo terrible, algo horripilante, estaba sucediendo dentro de esa habitación. La promesa de una revisión simple, de mi presencia constante, todo se había desvanecido en el aire, reemplazado por el terror más puro. Tenía que entrar. Tenía que sacar a mi hijo de allí, no importaba el costo. No importaba nada más que silenciar sus gritos y protegerlo del infierno que se estaba desatando a puerta cerrada. La adrenalina pura, un torbellino de furia y miedo, me impulsó. Después de lo que parecieron siglos, no solo 15 minutos, de escuchar los horribles gritos de mi hijo Pablo Guzmán, mi fuerza de madre se desató. Con un empujón final desesperado, la puerta se dio con un crujido agónico. La escena que encontré el 10 de mayo de 2024 me destrozó el alma, me dejó sin aliento, como si me hubieran arrancado el corazón en vida. Lo que viví fue indescriptible. Si valoran esta lucha por justicia, denle me gusta al video. Me ayuda a seguir. Pablo, mi niño de 8 años, que detesta los lugares cerrados y que grita de dolor, estaba amarrado, sí, amarrado, con correas gruesas a la silla dental, como un animal salvaje. Sobre su carita, inerte, yacía una máscara de sedación, sin ningún monitoreo visible, sin nadie que vigilara sus signos vitales. Y lo más espantoso, lo que me hizo perder el control de la realidad por un segundo, fue la sangre. Roja y fresca, manchaba su boquita y el babero, como una escena de tortura. Para mi horror absoluto, para mi incredulidad, 4 de sus pequeños dientes de leche habían sido extraídos, arrancados. El doctor Miguel Ángel Saucedo, el especialista en niños difíciles, estaba allí, de pie, con una frialdad espantosa en su mirada. Ni un ápice de remordimiento, ni una disculpa. Solo soltó, con una voz desprovista de emoción: «Estaban flojos, señora Guzmán. Era necesario». Necesario. Amarrar a mi hijo, sedarlo sin permiso y arrancarle dientes por un capricho. Sin consultarme, sin mi presencia, rompiendo cada acuerdo. Mi mente no podía procesar tanta maldad. Mi reacción fue instintiva, visceral.
A pesar del temblor en mis manos, saqué mi celular, ese mismo que ahora me sirve para hablarles, y comencé a grabar cada detalle de la atrocidad. La silla con las correas, la sangre, la máscara, el rostro impasible del doctor. Cada píxel era una prueba irrefutable. Con la otra mano, sin dudarlo un segundo, marqué el 911. Las palabras salieron atropelladas, ahogadas en mi propio llanto, mientras Pablo permanecía inconsciente, su pequeño cuerpo inerte, pálido y vulnerable. El sonido de las sirenas, que minutos antes solo había deseado, se convirtió en una realidad. La ambulancia llegó en un instante. Los paramédicos entraron corriendo, y al revisar a Pablo, sus rostros se contrajeron de preocupación. «Sus signos vitales son peligrosos, señora», me dijeron. Lo subieron a la camilla, y yo, Alejandra, lo seguí al hospital, con el alma en un hilo. Allí, la confirmación médica fue un puñal más. Pablo sufría una sobredosis de sedante. Mi hijo estaba luchando por su vida, todo por la crueldad y negligencia de ese monstruo. Y en ese hospital, juré que su infierno no quedaría impune. El 10 de mayo de 2024, después de forzar la puerta y encontrar a mi hijo Pablo amarrado y ensangrentado en la silla del doctor, Miguel Ángel Saucedo, todo se volvió una vorágine. La llegada de la ambulancia, las sirenas ensordecedoras, la carrera desesperada al hospital. Mi pequeño de 8 años, Pablo Guzmán, con su TEA nivel 3, llegó con signos vitales peligrosos. Los médicos, con rostros graves, confirmaron mis peores miedos. Una cantidad excesiva de medicamento en el cuerpo de mi hijo, suficiente para poner su vida en peligro real. Mientras Pablo luchaba en la sala de emergencias, la policía, que había llegado junto con la ambulancia, comenzó su investigación sobre el doctor Miguel Ángel Saucedo y su clínica en Zapopan, Jalisco. Yo, Alejandra Guzmán, de 37 años, estaba destrozada por el miedo por mi hijo, pero una furia fría y calculadora empezaba a invadirme. Este hombre no solo había agredido a mi hijo, casi lo mata. Y eso lo sabía en lo más profundo de mi ser. No podía quedar impune. La verdad empezaba a salir a la luz. Dejen un comentario de apoyo para Pablo y para mí en estos momentos tan difíciles. Los primeros hallazgos de la investigación fueron como golpes de martillo en mi alma, revelando una negligencia criminal que me heló la sangre. La policía, con orden judicial, realizó un cateo exhaustivo en la clínica del doctor Saucedo, esa que se promocionaba como el santuario para niños difíciles, en una zona premium de Zapopan. Lo que encontraron fue una escena digna de película de terror, una cloaca de irresponsabilidad y desprecio por la vida. Recuerdo la llamada de los agentes, su voz seria, diciéndome que habían encontrado algo. Mi corazón se encogió. El primer hallazgo, que me revolvió el estómago de asco y furia, fue el de los sedantes. En los gabinetes, cuidadosamente escondidos, se descubrieron. ¿Lo pueden creer? Desde 2019. Medicamentos caducados, con años de antigüedad, siendo administrados a niños indefensos, niños especiales que confiaban sus vidas a este depredador. La idea de que mi hijo Pablo, un niño con terror a lugares cerrados y cuya comunicación no verbal ya hacía tan difícil la detección de su malestar, había sido sedado con esas sustancias, me provocó un mareo. ¿Qué efectos secundarios podían tener? ¿Qué daño adicional le pudo haber causado? Era una ruleta rusa de muerte en cada procedimiento. Luego vino el segundo golpe, no menos devastador. El doctor Miguel Ángel Saucedo, el especialista con 15 años de experiencia, el que cobraba 2.500 pesos por consulta y prometía un trato excepcional para niños como mi Pablo. No era un anestesiólogo. Él mismo, un odontólogo general, estaba administrando sedantes potentes a niños, sin la capacitación, sin el monitoreo adecuado, sin la licencia que garantizara que sabía lo que hacía. La máscara de sedación que le habían puesto a mi hijo, sin ningún monitoreo, sin un especialista vigilando sus signos vitales. No era negligencia. Era una temeridad criminal,
un juego con la vida de los pequeños más vulnerables. Pero lo más indignante, lo que me hizo sentir que el mundo se había vuelto loco, fue el descubrimiento de las 47. Eso no era un error, ni una mala práctica aislada. Era un patrón, una costumbre de abuso que se había gestado durante años, escondida bajo la alfombra de la impunidad y el prestigio de su clínica. Quejas de otros padres, de otros niños, que habían sido silenciadas, ignoradas, escondidas para proteger la reputación de este monstruo. Recordé las historias que había escuchado, los murmullos de otros padres en grupos de apoyo, las advertencias veladas que no había sabido interpretar. Había un rastro de dolor y sufrimiento en esa clínica, y había sido ignorado sistemáticamente. Mi rabia se volvió una furia fría y controlada. Esto no era un caso aislado. Era un depredador operando a la vista de todos, protegido por el silencio, por el miedo, por la falta de un sistema que realmente protegiera a nuestros hijos. La imagen de mi Pablo, con su boquita ensangrentada y sus 4 dientes de leche sanos extraídos sin razón, se mezclaba con la de esos 47 casos archivados, con la de los sedantes caducados, con la ausencia de una licencia que garantizara seguridad. La magnitud de la maldad me abrumaba, pero también me daba una claridad aterradora. La investigación de la policía también arrojó pruebas aún más oscuras. Entre sus archivos se encontraron, con el mismo modus operandi que usó con Pablo. Mi sangre se heló al pensar en esos pequeños, tan indefensos, sufriendo el mismo horror, la misma tortura, la misma violación de su confianza. ¿Cuántos Pablos había en esos videos? ¿Cuántas madres habrían vivido el mismo infierno? Las lágrimas se me agolparon, no solo por mi hijo, sino por todos esos niños que habían sido víctimas de este hombre sin escrúpulos. Además, descubrieron. El doctor no solo abusaba de los niños y engañaba a los padres, también estafaba a las compañías de seguros, inflando procedimientos o cobrando por tratamientos innecesarios. Su avaricia no tenía límites, ni su maldad. Era un circo de terror y corrupción, disfrazado de una clínica odontológica de prestigio. Mientras Pablo se recuperaba lentamente en el hospital, con las consecuencias de la sobredosis y el trauma físico y emocional, yo, Alejandra Guzmán, me transformaba. La madre que entró a esa clínica con esperanza, salía de ella convertida en una leona, con una misión clara. Las pruebas acumuladas eran irrefutables: sedantes vencidos, falta de licencia, quejas archivadas, videos de abuso, fraude al seguro. Todo apuntaba a un patrón criminal. No era un error, era un modus operandi. Este hombre no solo debía perder su licencia, debía ir a prisión. Y yo me aseguraría de que eso sucediera. Mi lucha ya no era solo por la recuperación de mi hijo, era por la justicia de todos los niños que cayeron en las garras de este depredador. Era la hora de que la verdad saliera a la luz, de que los cómplices del silencio pagaran y de que la dignidad de nuestros hijos fuera restaurada. Y el infierno, para el doctor Miguel Ángel Saucedo, estaba apenas comenzando. La investigación sobre el doctor. Miguel Ángel Saucedo y su clínica en Zapopan, Jalisco, no se detuvo después de los horribles hallazgos iniciales. Mientras mi hijo Pablo, de 8 años, seguía luchando en el hospital contra las secuelas de la sobredosis y el trauma, la policía, con el respaldo de mis abogados, profundizó en la cloaca de abusos de ese hombre. Yo, Alejandra Guzmán, de 37 años, sentía como mi indignación de madre se transformaba en una furia imparable, porque lo que empezamos a descubrir me confirmó que el infierno de Pablo no era un caso aislado. Era la punta de un iceberg de crueldad y desprecio por los niños con discapacidad. Descubrir que Pablo no fue el único me dio más fuerza. Sigan nuestras redes sociales para estar al tanto de las actualizaciones y otras historias. Los días se convertían en una procesión de nuevas revelaciones, cada una más escalofriante que la anterior. A medida que los archivos y las computadoras del doctor Saucedo eran analizados y los testimonios de exempleados valientes se sumaban a la investigación, salió a la luz una red de víctimas.
Mi hijo, mi valiente Pablo, era solo uno de por las prácticas brutales de este hombre. 23 niños. Ese número se grabó a fuego en mi mente, multiplicando mi dolor, pero también mi determinación. Ya no era solo la justicia para Pablo, era la justicia para todos ellos. Las historias de esos pequeños eran un espejo de la tragedia de mi hijo, pero cada una con su propio tinte de horror. Recuerdo vívidamente cuando los investigadores me presentaron algunos de los casos, la voz de los agentes contenida, la mía temblorosa. Estaba el caso de su madre, una mujer que vivía en Guadalajara y que había confiado en el especialista Saucedo, me contactó después de que la historia de Pablo empezara a filtrarse. Las radiografías y el testimonio de otro dentista confirmaron que el doctor Saucedo le había 8 dientes de leche, perfectos, sanos, arrancados de la boca de una niña que, como Pablo, no podía expresar su dolor con palabras. Su madre me contó cómo Sofía había desarrollado un miedo terrible a cualquier persona que usara bata blanca, y cómo sus problemas de alimentación se habían agravado, ya que masticar le causaba dolor y ansiedad. Luego, la historia de su padre, un hombre que apenas contenía la rabia, nos relató cómo, tras una revisión en la clínica de Saucedo, Miguel había sufrido una fractura en la mandíbula de un niño de 5 años, sin ninguna justificación aparente. El doctor Saucedo había alegado un accidente por la supuesta falta de cooperación de Miguel, pero los médicos que lo atendieron después sospecharon de un trauma por fuerza excesiva. Ver las fotos de Miguel, con su carita hinchada y su mandíbula inmovilizada, me partió el alma. Y no menos impactante fue el caso de su situación fue aún más grave. Tras un procedimiento con el doctor Saucedo, también bajo sedación, Ana había entrado en coma. Estuvo días en el hospital, luchando por su vida, al borde de la muerte, por la imprudencia y el uso indebido de los sedantes de este depredador. Sus padres, devastados, me contaron el infierno que vivieron y cómo nadie les había creído cuando denunciaron que algo estaba mal. El doctor Saucedo simplemente había dicho que era una reacción normal en niños con su condición, una mentira vil para encubrir su negligencia criminal. Esos casos, y muchos otros que fueron saliendo a la luz, confirmaron lo que mi instinto me gritaba desde el primer momento. El doctor Miguel Ángel Saucedo no era un médico, era un verdugo, un depredador que se aprovechaba de la vulnerabilidad de niños con discapacidad y de la desesperación de sus padres por encontrar ayuda especializada. Los que ya se habían encontrado en la clínica ahora cobraban un significado aún más oscuro al ver los rostros específicos de esos pequeños y las consecuencias devastadoras que enfrentaban. Y las que antes me parecían solo una muestra de avaricia, ahora se revelaban como una pieza más en este entramado de engaño y abuso, donde el dinero era más importante que la vida y la dignidad de los niños. Mi corazón se apretó con una combinación de tristeza profunda y una furia inquebrantable. Cada historia, cada nuevo nombre de un niño afectado, reforzaba mi determinación. La lucha ya no era solo por mi Pablo. Era una cruzada por Sofía, por Miguel, por Ana, por los otros 20 niños, por cada familia que había sufrido en silencio, por cada niño neurodivergente que merecía respeto y protección. Me sentía parte de una comunidad de madres guerreras, unidas por el dolor, pero también por la promesa de justicia. La magnitud del problema era abrumadora, pero también me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mi voz, antes temblorosa por el miedo y la angustia, ahora resonaba con la autoridad de quien carga el peso de la verdad y la justicia. No iba a permitir que este hombre siguiera impune. Los sedantes vencidos, la falta de licencia, las 47 quejas archivadas, los videos de niños amarrados, las fracturas, los comas inducidos, los dientes arrancados sin razón. Todo eso se convertiría en el arma con la que derribaría su imperio de terror. El doctor Miguel Ángel Saucedo había subestimado el amor de una madre. Y ahora,
Su caída sería tan pública y humillante como los crímenes que había cometido en la oscuridad de su consultorio. La siguiente etapa de la justicia se acercaba, y sería un espectáculo que Zapopan y el país entero no olvidarían. Apenas una semana después de encontrar a mi hijo Pablo amarrado y ensangrentado en esa silla dental, el doctor Miguel Ángel Saucedo, con una audacia que rozaba la demencia, decidió convocar una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa. En lugar de esconderse bajo las piedras, este monstruo tuvo el descaro de intentar limpiar su nombre, de justificar sus horribles crímenes ante la opinión pública. Lo vi por televisión, en TV Azteca Jalisco, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cada palabra suya era una bofetada a mi dolor, una burla a la agonía de Pablo y de tantos otros niños. Su arrogancia era repulsiva, su sonrisa, una mueca de desafío ante la verdad que yo había desenterrado. La justicia, a veces, se viste de espectáculo, y esta vez llegó en vivo y a todo color. Guardemos este video, no solo como un testimonio de la caída de un monstruo, sino como un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz y que la fuerza de una madre no conoce límites. Volver a verlo es revivir la victoria, la confirmación de que nuestra lucha valió cada lágrima. El 17 de mayo, con el estómago revuelto y los ojos pegados a la pantalla, presencié cómo el doctor Saucedo se sentaba frente a los micrófonos y las cámaras. Con esa falsa seguridad que solo tienen los hipócritas, empezó a soltar sus mentiras, a tejer una red de justificaciones tan descarada que me hervía la sangre. Los niños especiales no cooperan, dijo con una frialdad escalofriante, como si la discapacidad de mi hijo fuera una excusa para su sadismo. Hago lo necesario por su salud, añadió, intentando disfrazar su brutalidad como un acto de bondad, como si amarrar y sedar a un niño sin consentimiento y extraerle dientes sanos fuera parte de un protocolo médico aceptable. Su voz resonaba en mi sala, cada palabra una ofensa, cada gesto una invitación a la ira. Yo, Alejandra Guzmán, de 37 años, sentía cómo la rabia se mezclaba con una desesperada sed de que el mundo, por fin, viera su verdadera cara, más allá de la máscara de especialista que había usado para engañar a tantos padres. Y entonces, en el momento más dramático, cuando el doctor Saucedo se encontraba en la cúspide de su patética defensa, la justicia, como un rayo caído del cielo, hizo su entrada triunfal. En un giro de guión que ni el más hábil de los dramaturgos podría haber ideado, las puertas del set de televisión se abrieron de golpe. 2 policías, con uniformes impecables y rostros serios, irrumpieron en el foro. El doctor Saucedo, que hasta ese instante mantenía una pose de imperturbable confianza, palideció. Su sonrisa se borró, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color se le fue del rostro como si hubiera visto un fantasma. La reportera que lo entrevistaba, los camarógrafos, todo el equipo de producción, se quedaron paralizados, congelados por la incredulidad. Era un momento de película, pero la cruda realidad era que estaba sucediendo en ese preciso instante, ante millones de espectadores. Sin titubear, los oficiales se acercaron a él, le mostraron una orden de aprehensión y le pidieron que levantara las manos. La imagen, grabada y transmitida en vivo, fue devastadora. El doctor Miguel Ángel Saucedo, el dentista de élite que había torturado a mi hijo y a tantos otros, fue arrestado en televisión en vivo. Sus manos esposadas, su cuerpo siendo escoltado fuera del set, mientras su intento de defensa se desmoronaba en 1000 pedazos frente a un público atónito. La humillación fue máxima, pública, absoluta. Mis ojos, llenos de lágrimas, no podían apartarse de la pantalla. Era una mezcla de alivio, de rabia contenida y de una justicia catártica que me recorría el cuerpo. La caída del verdugo, la exposición de su maldad, se estaba transmitiendo para que todos la vieran, para que nadie pudiera decir que no lo supo.
Las redes sociales explotaron. Rápidamente, 2.3 millones de personas estaban viendo la transmisión en Facebook Live, comentando, compartiendo, indignándose. La historia de Pablo, de los otros 23 niños, de los sedantes vencidos y las licencias falsas, se confirmaba en ese arresto televisado. El nombre del doctor Miguel Ángel Saucedo, que antes era sinónimo de prestigio en Zapopan, Jalisco, ahora se convertía en un sinónimo de vergüenza y criminalidad. Para mí, Alejandra Guzmán, presenciar su arresto fue un torrente de emociones. El monstruo que casi silencia la sonrisa de mi hijo, que sembró terror en su corazón, estaba siendo expuesto, humillado y llevado ante la justicia de la manera más pública posible. Era la victoria de la verdad, la fuerza de la madre guerrera que se negó a callar. Era el inicio del verdadero pago por sus crímenes, el cierre de un ciclo de dolor y el comienzo de una nueva etapa de esperanza para Pablo. El arresto en vivo del doctor Miguel Ángel Saucedo fue, sin duda, un momento catártico, no solo para mí, Alejandra Guzmán, sino para millones de personas. Ver cómo la justicia le ponía las esposas a ese monstruo en pleno programa de televisión fue el inicio de su brutal e inquebrantable caída. Pero aquello fue solo el principio. Lo que siguió, las consecuencias que ese hombre enfrentó por sus actos, fue una retribución tan despiadada como sus propias acciones. El dolor y el terror que le infligió a mi hijo Pablo y a tantos otros pequeños indefensos se le devolverían multiplicados, implacables, sin piedad. Ver la vida de ese hombre desmoronarse, no como una venganza, sino como una consecuencia inevitable de su propia maldad, fue el inicio de nuestra sanación. Compartan esta victoria con quienes necesiten esperanza, con otras madres que luchan en silencio, para que sepan que la justicia es posible y que el amor inquebrantable de una madre es una fuerza capaz de mover montañas y de derrumbar imperios de impunidad. Las consecuencias legales para el doctor Miguel Ángel Saucedo fueron implacables. Su licencia como odontopediatra, su credencial para ejercer, el documento que le había dado el poder de engañar y abusar, fue revocada permanentemente. Nunca más volvería a tocar la boca de un niño. Nunca más podría esconderse detrás de un título. Su carrera, construida sobre una montaña de mentiras y sufrimiento ajeno, quedó hecha cenizas en un instante. Pero la justicia no se detuvo ahí. Por el intento de homicidio de mi Pablo y por el daño infligido a otros niños, ese hombre fue condenado a 8 años de prisión. 8 años tras las rejas. Cada día que pasara encerrado sería un recordatorio del terror que sembró, del daño irreversible que causó y de la dignidad que intentó pisotear. Y como si la condena penal y la revocación de su licencia no fueran suficientes para desmantelar su existencia, vinieron las demandas civiles. Las 23 familias, unidas por el dolor y la sed de justicia, interpusimos una avalancha de demandas. El monto total de las indemnizaciones y compensaciones que se le exigieron ascendió a la estratosférica cifra de 45 millones de pesos. 45 millones. Era una suma impagable, un lastre financiero que lo condenaría a la ruina total y absoluta. Cada centavo de esa cifra representaba la agonía de un niño, la desesperación de un padre, el trauma infligido, el dolor de las secuelas. Para asegurar el pago, sus bienes, su lujosa clínica en Zapopan, su casa, sus coches, todo lo que había acumulado con su engaño, fue embargado. De la opulencia a la miseria, de la cúspide al abismo, su caída fue un espectáculo brutal, digno de su propia crueldad. Pero el derrumbe de su vida fue más allá de lo profesional y lo económico. Fue una implosión personal devastadora. Su propia esposa, la mujer que había compartido su vida y su supuesto prestigio, le pidió el divorcio en público. No hubo discreción, no hubo compasión. Su repudio fue tan abierto como sus crímenes. Y lo más impactante, su propio hijo, el joven que llevaba su apellido, decidió cambiarlo. La vergüenza,
El oprobio de llevar el nombre de un criminal fue tan grande que renunció a su propia identidad. Carlos Saucedo lo perdió todo: su libertad, su profesión, su patrimonio, su esposa, el respeto de sus hijos, incluso su propio nombre. Lo que él había hecho, el desprecio y el dolor que había sembrado, se le devolvían con una fuerza brutal y sin piedad. Mientras el mundo de ese hombre se desmoronaba en un espectáculo de justicia, mi pequeño Pablo, mi valiente hijo de 8 años, iniciaba un camino arduo, pero esperanzador, hacia la recuperación. Los 3 meses posteriores al incidente fueron críticos: una fase de curación física de las heridas en su boca y de estabilización de su cuerpo tras la sobredosis de sedante. Después comenzó la parte más difícil: 2 años de terapia de trauma intensiva. Con una terapeuta especializada en niños neurodivergentes y trauma, y con mi amor incondicional, Pablo, poco a poco, empezó a sanar las heridas invisibles de su mente y su corazón. Los lugares cerrados le seguían provocando terror, pero el camino hacia la confianza, aunque lento, era visible. Y la victoria más dulce, la más emocionante, fue ver a mi Pablo permitir de nuevo una revisión dental. Sí, ese niño que había sido amarrado y traumatizado en una silla, que se golpeaba la mandíbula con dolor y terror, ahora permitía, con paciencia y mucho trabajo, que un nuevo dentista le revisara sus dientitos. Su miedo no desapareció por completo, pero fue reemplazado por una confianza, una resiliencia que me llenaba de orgullo y lágrimas. Además, como parte de la indemnización, recibió implantes dentales gratuitos, restaurando no solo los dientes que le fueron arrancados sin justificación, sino también una parte de su sonrisa. Y esa sonrisa, la de mi hijo, y la mía, Alejandra Guzmán, de 37 años, brillaba aún más fuerte gracias a los 8.3 millones de pesos de indemnización que recibió Pablo. No era solo dinero, era la garantía de un futuro, de terapias, de cuidados, de oportunidades, de todo aquello que ese monstruo había intentado arrebatarle. Era la confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano, de que su vida importaba, y de que su dignidad valía mucho más que la avaricia y la crueldad de un falso especialista. Mi hijo, mi guerrero, no solo había sobrevivido al infierno, sino que había salido victorioso, con una sonrisa nueva y un futuro brillante, pagado con la ruina del hombre que intentó destruirlo. Esta fue nuestra justicia, brutal y necesaria, pero sobre todo, fue el renacer de la esperanza para Pablo. Hoy, la historia de Pablo, mi valiente hijo de 8 años, y mi incansable lucha, Alejandra Guzmán, no solo se quedaron en un expediente judicial. Trascendieron las paredes de los tribunales para transformarse en algo mucho más grande: el Protocolo Pablo, una ley estatal aquí en Jalisco. Pensar que el dolor que mi pequeño sufrió se convirtió en una armadura para proteger a otros niños me llena de un orgullo inmenso y una paz que creí imposible. El Protocolo Pablo es un legado para todos. Si este relato les inspiró, déjenme saber con un corazón en los comentarios y compartan con una madre que necesite escuchar este mensaje. Porque la unión hace la fuerza y la información es nuestro mejor escudo. Ahora, cada consultorio dental en Jalisco que atiende a niños debe tener cámaras obligatorias. Cámaras, para que nunca más un niño sea maltratado en secreto. Los padres, y esto es crucial, siempre debemos estar presentes durante cualquier procedimiento. Ya no hay puertas cerradas, ni solo 5 minutos, que se convierten en eternidades de horror. Además, cualquier sedación solo puede realizarse con la presencia de un anestesiólogo certificado, no con cualquier dentista irresponsable. Y para que no haya más engaños, las licencias médicas son verificables con un código QR, al alcance de la mano de cualquier padre o madre. Mi mensaje a todas las madres atípicas, a cada una que lucha por su hijo en este mundo a veces tan cruel, es este, y lo repetiré las veces que sea necesario. Si un médico quiere estar solo con tu hijo especial, huye,
No calles. Confía en tu instinto maternal. Esa voz interior, ese presentimiento, es tu mayor alarma. La sonrisa de Pablo, que un día estuvo manchada de sangre y miedo, hoy brilla más que nunca. Sus nuevos implantes dentales, pagados con los millones que le arrancamos al hombre que intentó silenciarlo, son la prueba de que la dignidad y la inclusión siempre triunfan. El doctor Miguel Ángel Saucedo está donde debe estar, en prisión, sin su licencia, sin su fortuna, sin su familia. Perdió todo por su crueldad. Y nosotros, mi hijo Pablo y yo, Alejandra Guzmán, hemos encontrado la verdadera victoria. No en el dinero, sino en la transformación, en la esperanza de que ningún otro niño con discapacidad tenga que sufrir lo que él sufrió. Pablo es un guerrero, y su sonrisa, junto al protocolo Pablo, es la luz que guía el camino hacia un futuro más justo e inclusivo para todos.